Buenas tardes, estamos en la casa de la señora Ninfa de Andar en una entrevista para el Mañana 360. Nos acompaña Margarita Zavala, pues fue diputada federal, tiene muchos cargos dentro del Partido Acción Nacional y obviamente como directora del DIF cuando fue la presidencia de su esposo, el presidente Felipe Calderón. Margarita, bienvenida y muchas gracias por esta entrevista. Daniel, muchísimas gracias. Margarita, cuéntanos, tú eres hija de abogados y evidentemente tu preparación académica te ha llevado a ocupar muchos cargos. Ahora quieres ser candidata a la presidencia. ¿Por qué una candidatura a la presidencia? ¿Qué es lo que te motiva? Sin duda alguna lo que me motiva es México. Yo México lo conocí desde hace mucho tiempo, lo conocí la verdad a través de la política. Yo entré a la política a los 16 años en momentos de mucho autoritarismo, de un régimen autoritario, de un solo partido político. Y me tocó luchar y ver luchar por la democracia. Hoy en día podemos hablar de cerca de 40 millones, como en la última elección, 40 millones de ciudadanos que van y votan, cerca de 2 millones de personas y de ciudadanos que organizan las elecciones y que se dan los resultados. Eso se oye muy fácil, pero costó mucho trabajo. Y fui testigo de esa lucha democrática y ese esfuerzo democrático en mi país. Como he sido testigo de muchas cosas buenas, de muchas cosas no tan buenas. Y eso me obliga a pensar que todo lo que he recibido lo tengo que poner al servicio de mi país. Claro. Te afiliaste al PAN a los 19 años, eras muy joven y durante toda esta trayectoria has tenido diferentes cargos. ¿Crees que sea el PAN el partido por el cual tú te postularías o irías por un independiente? Depende de muchas cosas. Yo creo que los partidos políticos tienen sus propios retos y son un instrumento fundamental para los ciudadanos y espero que el PAN pues, tenga todas las condiciones como para la confiabilidad personal y de los ciudadanos. Entonces el PAN tiene sus propios retos, pero yo tengo que estar enfocada a trabajar con los ciudadanos. No se trata de cerrar las puertas, pero bueno, de ninguna manera, de ningún camino, pero desde luego pues yo espero que sea por el PAN y si no pues ya veremos. Okay. Si en este momento te preguntaran qué va a ser diferente de la presidencia de Felipe Calderón y la tuya, ¿qué contestarías? Muchas cosas porque el país es otro. El país tiene unos retos distintos. Tiene además un trabajo hecho en muchas cosas. Un trabajo hecho en términos de acceso a servicios de salud, por ejemplo. Tiene un trabajo hecho en términos de infraestructura. Es un país mucho más comunicado que el 2006. Tenemos un país ahora con mucho más instituciones. El problema es la falta de confianza en esas instituciones. Entonces, hoy nuestros retos, si en algún momento era la corrupción, la seguridad, o en algún momento llegó a ser la preocupación económica, porque tuvimos una crisis mundial como el 2008, hoy, sin dejar de ser una preocupación la económica, porque hay mucha incertidumbre, lo que nos está doliendo más como mexicanos es el nivel de corrupción que tenemos. Precisamente ese es un tema bastante importante porque dice obviamente que esto afecta a la competitividad. México ocupa el lugar número, cayó 6 posiciones entre 145 economías y pues tenemos el lugar número 61 en competitividad. Y evidentemente dicen los rubros en los que se encuentra México actualmente que la mejor puntuación es seguridad, la calidad del sistema de educación, la eficiencia del mercado laboral y la confianza de los ciudadanos en los políticos. Entonces, precisamente son puntos que se tienen que atacar. ¿Tú cómo los atacarías? No, primero voy partiendo de una realidad. Nuestro país es un país que tiene una enorme desconfianza en la parte política. Por eso en Latinobarómetro pues tenemos un 19% de satisfacción en la democracia y eso pone en riesgo a la propia democracia y tiene que ver con un tema de Estado de Derecho. Por eso en la economía no acabamos avanzando porque somos un país que tiene muchas leyes pero que no las aplica. Porque es un país que si hay una corrupción no pasa nada y no pasa nada en términos
legales, pero tampoco pasan en términos sociales. Y desgraciadamente a veces creemos que la economía o hacer un negocio, para hacer un negocio había que ser corrupto, y no es verdad. Si algo no nos ha funcionado en términos económicos es el nivel de corrupción que tenemos. Estamos perdiendo más de 800 mil millones de pesos al año en ese tema, en temas de corrupción. Qué bueno que eso es básico. Sí. Qué bueno que lo mencionas. Mira, la revista Forbes publicó los 10 mexicanos más corruptos de México, y está obviamente el Bester Gordillo, Carlos Romero de Champs, Raúl Salinas, y dentro de ellos también están pues dos que estuvieron en el gabinete del presidente Calderón, Genaro García Luna y Alejandra Sota. Bueno, yo creo que sí, en primer lugar, en eso ya hubo algunas defensas y no sé incluso si disculpas. No lo consideraría así. Pero yo creo que los niveles de corrupción que estamos viviendo ahora son realmente serios. Esa es una publicación del 2013, pero iniciando 2013. Sí. Todavía nos faltaba un año fuertezón, ¿no? Claro. Entonces, pero el fondo no es, y lo he dicho en entrevistas, no es un tema que a mí me interese personalizar. Es un tema que ahí está. Claro. Ahí está en la política, ahí está en la economía, ahí está en la sociedad. Y de nada nos sirve acusar en términos de personalidades. Pero si desde la cúspide, Daniel, espérame, si desde la cúspide tenemos los problemas, eso inmediatamente es hacia abajo. Y no es un tema solo de personas, es un tema de empresas. Es un tema en donde estamos siendo castigados desde afuera por la corrupción que existe. Es una noticia internacional en donde un preso se escapa con un túnel de 1,5 kilómetros, en donde es la expresión de la corrupción y el crimen organizado. Es decir, es mucho más allá de un reportaje o de algunas filias o fobias que se tengan. Y tenemos que partir primero, no somos un país de corruptos, eso no es cierto. No traemos ese gen, nosotros somos un pueblo, los millones, la mayor parte de los mexicanos. No, pero su clase política sí ha dejado mucho que desear. Entonces, o sea, ¿cómo se puede decir que tenemos un país donde tenemos un Romero de Champs? O sea, ¿cómo se explica a la gente que tener un Romero cuando de desde la cúspide pasa eso, aunque le cueste trabajo decirlo, pero cuando desde la cúspide está pasando hacia abajo, sí hay un problema. Cuando es un contrato de una licitación grande o de contratos de obras públicas como de OHL, que son grandes, pero también con el señor de la ferretería, de la tapalería, de la miscelánea, que le cobran derechos de piso, que le cobran las cuotas, que le cobran seguridad, que le cobra lo mismo una autoridad que otra. Cuando tenemos una policía que entrega a jóvenes y se los entrega a sus verdugos. Sí tenemos que reconocer que hay un tema de corrupción que está trastocando toda nuestra vida. Y el primero en donde se expresa es en la política, porque el político debería ser el primero en ser más ético, porque maneja recursos públicos, porque maneja tu destino, Daniel, porque maneja el de tu familia, el de que nos está leyendo o nos está escuchando. Y por eso es tan importante el tema de liderazgos éticos, que es lo que nos está fallando. ¿Qué hacer con un país así? ¿Qué podemos hacer la sociedad? Desde luego exigir, pero también nuestra parte la tenemos que llevar a cabo a través de un liderazgo ético. Y no solo es un tema de liderazgos éticos en el gobierno, que son fundamentales, sino en la sociedad de alumnos, en la asociación de padres, en las organizaciones sociales, en la organización que tenemos que crear. Algo práctico, un ejemplo práctico. Guatemala tenía el mismo problema y de repente hicieron una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Necesitamos una comisión internacional también, necesitamos el apoyo de la ONU para erradicar esta corrupción. No, yo creo que nosotros nos bastamos, no nos hagamos. Solo que tenemos que hacer que las cosas pasen. La Casa Blanca, ¿cómo te lo explicas? Por eso, no necesitamos un tema de fuera. Sabemos perfectamente que lo podemos hacer. Necesitamos que las cosas pasen legalmente, y por eso la exigencia de un Estado de Derecho, pero que pasen socialmente, Daniel. También que pasen socialmente.
que el país del no pasa nada no solo sea en términos legales, sino también lo es en términos sociales. Entonces hay que revisar por quién votamos, con quién estamos, qué decimos, a quién le aplaudimos. Esos son retos que tenemos como sociedad y estar convencidos que lo que nos ha obstaculizado, y lo creo así de veras, y conozco muy bien a mi país, lo conozco en todos los rincones, conozco un proyecto productivo que tiene que ver con unas hierbas o con una pomada o que tiene que ver con unas quesadillas, y conozco también empresas enormes que tienen que ver con nuestra vida diaria y que están realmente a través de restaurantes en toda nuestra vida y que son enormes y que dan miles de empleos. Y el tema sí es nuestro, y el tema es de corrupción, de transparencia, de Estado de Derecho, y eso nos está trastocando todo, nos trastoca socialmente, económicamente y políticamente, pues claro, ni hablamos, pero se puede. Claro, sobre el tema de la marihuana, que ahora pues está de moda, ¿cuál es tu postura sobre la marihuana? ¿Es aceptable para ti el uso recreativo de la marihuana? Bueno, desde luego el medicinal es otra cosa y creo que en ese sentido hay poca discusión, pero el tema de la legalización es un tema, primero en principio yo por supuesto que estoy en contra, y sobre todo en los términos de corrupción en los que vivimos, que yo creo que abrirlo un poquito, etcétera, pues genera mucho más corrupción. Pero desde luego estoy a favor de una discusión, es decir, que lo discutamos, por supuesto, puedo estar yo en contra en principio, pero en la discusión es fundamental. Y en la discusión, sí hay que oír a las mamás, sí hay que oír a los papás, sí hay que escucharnos un poquito más. Creer que por eso va a disminuir la violencia es una enorme ingenuidad. La violencia disminuye cuando hay Estado de Derecho, cuando hay fortalecimiento de instituciones, cuando la gente sabe a quién acudir, cuando la gente confía en la policía, cuando la gente confía en el vecino, cuando se aplican las leyes. Es ahí y no en otra parte. Claro. Estamos en la frontera y aquí se viven muchas de las cosas que tú mencionas, incluyendo pues lo lamentable de la violencia, la migración, obviamente la corrupción de ambos lados, porque también del lado americano claro, existen sí, casos pero en otros lados luego hay más fortaleza de instituciones que en el nuestro. Exactamente. Y la frontera particularmente ha sido afectada por el tema del IVA. En la frontera para hacerla competitiva teníamos un IVA del 11% porque los vecinos tienen un impuesto al consumo del 8%. Entonces tenía cierto sentido, lo avalaba instituciones. ¿Cuál es tu postura sobre este tema? No, evidentemente cuando la equivocación es enorme porque cuando la política fiscal solo busca la recaudación y no el crecimiento, o no ve como un tema también del Estado el crecimiento de un país, pues por supuesto terminan en medidas totalmente contraproducentes, que es en el caso del IVA y de homologar el IVA en frontera, porque responde a otro tipo de cosas y a otro tipo de realidades que es importante generar un nivel de competencia elemental. Y también a veces es lo que tenemos que preguntarnos todos nosotros. Hay decisiones de política pública que creemos que están muy lejos y están tan cerca y nos afectan tanto. Por eso es tan importante participar en política. Claro. Sobre el tema de las elecciones, ¿por qué consideras que perdió el PAN en las pasadas elecciones federales y qué crees que haya sucedido? Aunque en el norte hay que aclararlo, en el norte ganó aquí el PAN. Ganamos. Aquí ganó el PAN, aquí particularmente ganamos. Josefina obtuvo mayor votación. Nuevo León, Tamaulipas, sí. Sí. Particularmente de Tamaulipas, además, y un aprecio enorme a los gobiernos del PAN. Son muchas cosas. En una campaña electoral se dan muchísimas cosas. Tiene que ver con que no pudimos comunicar de algún modo efectivamente los aciertos de gobierno, que no fuimos capaces de expresarlos desde el gobierno, desde la propia campaña, desde los candidatos, y entonces eso por fuerza afecta. Pero son muchas razones y también porque la gente va y vota.
Y también hay veces, y yo es un planteamiento que ojalá algún día se hiciera, el hecho de una falta de segunda vuelta hace que al final el tercero se caiga. Así pasó en el 2012, pasó en el 2006, y si apuras, pues en el 2000 también, donde la gente le empieza a pedir al final a Cuauhtémoc Cárdenas que se vaya con Fox, ¿no? O en el 2006, cuando pues acaba decidiéndose entre dos, y entonces de un partido no es un acuerdo, es la gente empieza a decidir, y pasa naturalmente, políticamente, pues pasa el tercero, se cae un poco más y no es exactamente representativo realmente del querer. Entonces, son muchas las razones. Me parece que lo que nos toca a nosotros tenemos que revisar cómo narramos nuestros aciertos. A lo mejor no los narramos. Claro, y bueno, pues hay una oportunidad muy importante para las mujeres, Brasil, Chile, que tienen presidentas, quizá Estados Unidos también. ¿Tú crees que, porque tu conferencia habló sobre eso, precisamente sobre la oportunidad de las mujeres en la política, ¿por qué es importante, si nos quisieras comentar un poco? Bueno, de entrada la participación de las mujeres es fundamental porque la política tiene que ver con temas que son problemas de una sociedad y que sus soluciones las tenemos que encontrar no solo los hombres, no solo las mujeres, sino las mujeres y los hombres y las mujeres. Porque también en lo que necesita el país se requiere de personas honestas, que sean capaces, que haya experiencia. Y yo en lo personal sé que tengo una experiencia como ningún otro tiene en términos de mis adversarios. Y no es por el hecho de ser mujer, sino que además el hecho de ser mujer, pues sí me ayuda desde luego a complementar muchas cosas, a generar una política pública también con mucho más empeño en el tema social, en el tema de inclusión, en el tema de igualdad. Y por eso es tan importante que las mujeres estemos participando. Claro. El presidente Calderón participó muy activamente el año pasado en las campañas, apoyando a muchos candidatos, visitó muchas ciudades. ¿Qué papel va a jugar? Porque él tiene mucha experiencia también y siempre lo ha dicho en campañas. ¿Qué papel va a jugar el presidente Calderón en tu campaña? ¿Alto, bajo, poco? Sin duda mucho. Contaré desde luego con su apoyo y pues depende desde luego de muchas decisiones y por supuesto está ahí, sabe de mi idea y lo hablé con mi familia y cuento con el apoyo de él y de mis hijos. Claro. Decía Elena Poniatowska que a veces no entendía por qué la gente se quiere meter a la política y por qué esto, porque a veces es ingrata, ¿no? En algunas ocasiones. Sí. ¿Cuál es el motivo de que tú digas voy a ser presidenta? ¿Qué es lo que a ti te gratificaría como mujer, como persona? Sí, sé que Elena Poniatowska, sí, ¿cómo les gusta algo tan ingrato? A ver, cuando en el centro de tu vocación o de tu actividad está el país, está la comunidad misma, están los millones de familias que quieren vivir honestamente y que viven honestamente y que quieren soñar con el México en el que tú también vives y que tú puedes llevar a un país hacia un crecimiento mayor, a ser el país no solo digamos en el que sueñas, sino que sabes muy bien que puede ser el país que sueñas y que soñamos millones de mexicanos. Lo ingrato está totalmente compensado. Lo compensa la propia vocación, lo compensa también el servicio, lo compensa la gente y lo compensa el ejercicio mismo de liderazgo y también la responsabilidad cumplida de responder al momento que se te está pidiendo. Es un gran tiempo para México también. La última pregunta. Tamaulipas tiene 2 exgobernadores buscados por la DEA. Tiene el caso del ex candidato del PRI asesinado. ¿Qué seguimiento le daría a tu administración a estos temas? Tiene que ver no solo con esos temas, y con temas de Estado de Derecho en general. Y yo creo que uno de los uno de los temas que tenemos que tratar es que hay un reto fundamental que es la justicia cotidiana, que no solo tiene que ver con
con exgobernadores, o que no solo que tiene que ver con gran crimen organizado, sino con la justicia de todos los días. Si no logramos que la justicia de todos los días sea realmente un Estado de Derecho, una aplicación de la norma, algo que sí pase, pues también es difícil cuando tratamos de ir más arriba o por lo más grande si no arreglamos lo pequeño. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Esta fue una producción para el Mañana 360 y síganos en nuestro sitio www.elmanana.com.mx, donde habrá pues muchas más entrevistas y seguiremos la cobertura de los eventos del Instituto de la Mujer en Nuevo Laredo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.